Podemos imaginar nuestra alma como un barco en medio de una tormenta. Los vientos son fuertes, las olas son altas y parece que el barco se va a hundir. Pero cuando encontramos nuestro ancla en Dios, el barco se mantiene firme. La tormenta puede seguir, pero sabemos que estamos seguros, porque estamos anclados en la esperanza y el amor de Dios. Esa es la invitación de este versículo, a encontrar nuestro ancla en Él, a dejar que nuestra alma descanse en su presencia y a confiar plenamente en su promesa. Si aplicamos esta enseñanza a nuestra vida, podemos ver cómo, en medio de las dificultades, la mejor respuesta es detenernos y recordar que Dios es nuestra esperanza. La próxima vez que te sientas abrumado, cuando sientas que no hay salida, tómate un momento para hablar a tu alma y decirle: descansa en Dios, porque de Él viene tu esperanza. Permite que su paz llene tu corazón, permite que su amor te envuelva y recuerda que en Dios siempre hay un refugio, siempre hay un lugar donde podemos encontrar descanso y esperanza, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Versículo 4, Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo nos lleva a entender la importancia de la oración íntima y personal con Dios. Jesús nos está mostrando un camino hacia una relación más profunda, más genuina, una conexión que va más allá de las palabras y se adentra en la esencia de lo que significa estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuando Jesús dice, entra en tu aposento, está invitándonos a buscar un lugar donde podamos estar a solas con Dios, un lugar donde las distracciones del mundo queden fuera y podamos abrir nuestro corazón completamente. No se trata de la habitación física, sino del acto de apartarnos, de encontrar un espacio en nuestra vida diaria donde podamos estar en silencio, donde podamos ser vulnerables, donde podamos hablar con Dios sin reservas. Es en ese lugar de intimidad donde Dios se manifiesta de una manera especial, donde podemos sentir su amor, su paz y su presencia de una forma única. El acto de cerrar la puerta es un paso crucial. Nos habla de la necesidad de bloquear todo lo que pueda distraernos, de dejar fuera las preocupaciones, los miedos, las dudas y las voces que intentan desviar nuestra atención. Al cerrar la puerta, estamos diciendo, Dios, ahora eres tú y yo, este es nuestro momento. Es un acto de fe y entrega, un acto que demuestra que estamos dispuestos a apartar todo lo demás para enfocarnos únicamente en Él. En un mundo tan ruidoso y acelerado, encontrar esos momentos de quietud y soledad con Dios es un regalo que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Jesús nos invita a orar a tu Padre que está en secreto. Esto significa que no necesitamos de grandes discursos, palabras elaboradas o gestos exagerados para que Dios nos escuche. Lo que Él busca es un corazón sincero, un corazón que se acerque con humildad y confianza. Dios está presente en lo secreto, en los lugares donde nadie más puede ver, donde no hay máscaras ni apariencias. Él conoce nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestros miedos y nuestras esperanzas, y es en ese lugar de intimidad donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos abrir nuestro corazón y dejar que Dios trabaje en nosotros. El versículo concluye con una promesa poderosa: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí, Jesús nos asegura que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también responde. Lo que hacemos en lo secreto, en la intimidad de nuestra relación con Dios, tiene un impacto visible en nuestra vida diaria. Las bendiciones, las respuestas, las puertas que se abren y las oportunidades que se presentan son el resultado de esos momentos de conexión profunda con nuestro Padre Celestial. No necesitamos buscar la aprobación de los demás, ni mostrar nuestras oraciones para ser vistos. Dios se encargará de que, a su tiempo, su obra en nuestra vida sea evidente para todos.
La verdadera recompensa no es necesariamente lo que recibimos en términos materiales o visibles, sino la paz, la fortaleza y la certeza de saber que Dios está con nosotros, que Él escucha y responde. Es en esos momentos de oración donde nuestra fe se fortalece, donde encontramos respuestas a preguntas que llevamos dentro y donde experimentamos el amor incondicional de Dios de una manera que nada ni nadie más puede ofrecer. Si aplicamos esta enseñanza a nuestra vida diaria, veremos cómo la oración en soledad se convierte en un refugio, un espacio donde podemos recargarnos, donde podemos encontrar dirección y consuelo. La próxima vez que te enfrentes a un desafío, a una decisión importante o simplemente necesites sentir la paz de Dios, busca un lugar tranquilo, cierra la puerta y habla con Él. No te preocupes por las palabras que usarás, solo abre tu corazón, porque en ese momento de intimidad, en ese encuentro secreto, Dios te escuchará, te consolará y te guiará. Y aunque nadie más lo vea, Dios, que observa en lo secreto, se encargará de recompensarte, de bendecirte y de manifestar su poder en tu vida de maneras que no puedes imaginar. Versículo 5, Lamentaciones 3, 25-26. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Este versículo nos recuerda la importancia de aprender a esperar en Dios, especialmente en aquellos momentos donde la vida parece llena de incertidumbre y dolor. Hay una profunda sabiduría en reconocer que la bondad de Dios se revela a quienes deciden confiar y esperar pacientemente en Él, sin desesperarse, sin rendirse. Cuando el versículo dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, nos muestra que la verdadera recompensa de la vida no siempre se encuentra en lo que obtenemos, sino en la actitud que tenemos mientras esperamos. La espera puede ser un proceso difícil, puede ser un momento donde sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas o que Dios está distante, pero es precisamente en esos momentos donde nuestra fe es probada y fortalecida. Dios nunca llega tarde, y cuando esperamos en Él, encontramos que su bondad se manifiesta de maneras que superan nuestras expectativas. Al alma que le busca, resalta la necesidad de buscar activamente a Dios, incluso en medio de la espera. No se trata de esperar pasivamente, sino de buscarlo con todo nuestro corazón, de profundizar en su palabra, de acercarnos a Él en oración y de confiar en que, aunque no entendamos lo que está sucediendo, Dios tiene un propósito. Es en esa búsqueda donde encontramos consuelo, donde encontramos respuestas y donde descubrimos que Dios está más cerca de lo que pensamos. La segunda parte del versículo, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, nos lleva a un concepto que es contraintuitivo para muchos, el silencio. Vivimos en un mundo que nos dice que debemos hacer más, que debemos luchar, que debemos estar siempre activos. Pero la Biblia nos enseña que hay un poder inmenso en aprender a estar en silencio, en confiar en que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. Esperar en silencio no significa resignación, sino una confianza absoluta en que Dios sabe lo que está haciendo. Es un acto de fe que dice, Dios, confío en ti incluso cuando no tengo todas las respuestas. El silencio es un espacio donde podemos escuchar la voz de Dios, donde podemos encontrar claridad y donde nuestra alma puede descansar. A veces es en ese silencio que Dios habla más fuerte, que su paz inunda nuestro corazón y que su dirección se hace más clara. Esperar en silencio es reconocer que no tenemos que tener todas las soluciones, que no tenemos que entenderlo todo, porque Dios está en control y su plan es perfecto. Dios se muestra bueno a aquellos que deciden esperar en Él con fe y paciencia. Y esta bondad no siempre se manifiesta de inmediato, pero cuando llega, transforma completamente nuestras vidas. La espera, aunque a veces dolorosa, es el proceso que Dios usa para moldearnos, para hacernos más fuertes, para enseñarnos a depender de Él y para prepararnos para las bendiciones que tiene reservadas para nosotros.
Es en la espera donde aprendemos a valorar la presencia de Dios, a confiar en su amor y a descubrir que su bondad es infinita. Si aplicamos esta enseñanza a nuestra vida diaria, entenderemos que no necesitamos desesperarnos cuando las cosas no suceden como esperamos. La próxima vez que te enfrentes a un momento de incertidumbre, a una situación donde parece que no hay salida, recuerda que Dios es bueno con aquellos que en Él esperan. Aprende a buscarlo con todo tu corazón, aprende a estar en silencio y a confiar en que su salvación vendrá en el momento perfecto. Porque cuando esperamos en Dios, cuando buscamos su presencia y confiamos en su plan, descubrimos que Él siempre tiene lo mejor para nosotros y que su bondad y su amor nos acompañarán en cada paso de nuestro camino. Versículo 6, Salmos 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo es una invitación poderosa a encontrar refugio en la presencia de Dios. Nos muestra que hay un lugar de seguridad y protección que solo se encuentra cuando elegimos habitar en la cercanía de nuestro Padre Celestial. No se trata simplemente de buscar a Dios en los momentos difíciles, sino de vivir constantemente en su presencia, de hacer de Él nuestro lugar de refugio, nuestra morada. Cuando el versículo habla de habitar al abrigo del Altísimo, está refiriéndose a una relación continua y cercana con Dios. Habitar implica permanecer, estar presente, no solo visitar ocasionalmente. Es una decisión de vivir bajo su cuidado y de depender de Él en todo momento. En un mundo donde muchas veces nos sentimos expuestos, vulnerables y rodeados de incertidumbre, encontrar ese abrigo es un recordatorio de que no estamos solos. Dios es nuestro refugio, y cuando elegimos habitar en Él, encontramos una paz que supera todo entendimiento, una paz que nos protege y nos sostiene incluso en medio de las tormentas. La imagen de morar bajo la sombra del Omnipotente es un símbolo de protección y seguridad. La sombra representa un lugar de descanso, de alivio, de frescura en medio del calor y las dificultades de la vida. Cuando estamos bajo la sombra de Dios, estamos bajo su protección y cuidado. No hay peligro que pueda alcanzarnos, no hay tormenta que pueda destruirnos, porque estamos cubiertos por su amor y su poder. La sombra del Omnipotente es un lugar donde encontramos consuelo, donde sabemos que aunque el mundo a nuestro alrededor esté en caos, estamos seguros en sus manos. Este versículo nos recuerda que Dios es más que suficiente para protegernos, para guiarnos y para sostenernos. Él es el Altísimo, el Omnipotente, y cuando elegimos habitar en su presencia, nada ni nadie puede hacernos frente. No es que las dificultades desaparezcan, pero sabemos que estamos cubiertos, que no enfrentamos los desafíos solos y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Morar bajo su sombra significa vivir con la seguridad de que sin importar lo que suceda, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro amparo. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos solos, en los que parece que nadie entiende lo que estamos pasando, y es precisamente en esos momentos donde este versículo cobra vida. Nos recuerda que no estamos destinados a caminar solos, que hay un Dios que desea que habitemos con Él, que anhela que encontremos en su presencia el refugio y la paz que nuestras almas necesitan. En la soledad, cuando todo parece oscuro y sin sentido, podemos encontrar en Dios un lugar seguro, un lugar donde podemos descansar, ser renovados y encontrar la fuerza para seguir adelante. Dios no nos promete que no enfrentaremos problemas, pero sí nos asegura que si elegimos habitar en Él, si hacemos de su presencia nuestro lugar de refugio, siempre tendremos un amparo, una sombra donde podemos descansar. Es un llamado a no buscar respuestas en el mundo, sino a volvernos a Dios, a confiar en que Él es nuestro protector, nuestro guía y nuestro lugar seguro.
En la sombra del Omnipotente encontramos descanso para nuestras almas, alivio para nuestras cargas y la seguridad de que estamos siendo cuidados por el Dios que creó el universo. Si aplicamos esta enseñanza a nuestra vida diaria, podemos ver cómo en esos momentos de mayor angustia o incertidumbre, la mejor decisión es buscar a Dios y habitar en su presencia. La próxima vez que sientas que el peso del mundo es demasiado, que las preocupaciones te abruman o que el miedo intenta dominarte, recuerda que hay un lugar de refugio esperando por ti. Tómate un momento para entrar en la presencia de Dios, para habitar bajo su sombra, y descubrirás que, incluso en los momentos más difíciles, hay paz, hay protección y hay esperanza en el Altísimo. Él es tu refugio, tu sombra y tu lugar seguro, y cuando eliges habitar en Él, encuentras todo lo que necesitas para enfrentar la vida con valentía y confianza. Versículo 7, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este versículo revela una parte fundamental de la vida de Jesús: su deseo de buscar la intimidad con el Padre en los momentos más tranquilos del día. Jesús, a pesar de tener una agenda llena y ser constantemente buscado por las multitudes, entendía la importancia de apartarse, de encontrar un espacio de soledad y silencio para conectarse con Dios. Es un ejemplo claro de que incluso en medio del ajetreo y las responsabilidades, necesitamos encontrar tiempo para estar a solas con Dios. El hecho de que Jesús se levantara muy de mañana, siendo aún muy oscuro, muestra su compromiso y la prioridad que le daba a la oración. No era algo que hacía cuando tenía tiempo libre, sino algo que hacía antes de que comenzara el día, antes de que las demandas y las voces externas pudieran distraerlo. Este acto de levantarse temprano para orar es un recordatorio de que la relación con Dios requiere intencionalidad y esfuerzo. No es algo que suceda de manera automática. Debemos hacer un espacio en nuestras vidas para buscarlo y conectarnos con Él. Jesús salió y se fue a un lugar desierto, un lugar lejos del ruido, de las distracciones y de las demandas de los demás. Este detalle es crucial porque demuestra que Jesús buscaba un espacio donde pudiera estar completamente enfocado en su comunión con el Padre. Un lugar desierto es un lugar de soledad, un lugar donde no hay nada que compita por nuestra atención. Y es en ese lugar donde podemos abrir nuestro corazón, ser auténticos y escuchar la voz de Dios de una manera más clara y profunda. En nuestras vidas, a menudo estamos rodeados de ruido, de preocupaciones y de actividades que nos impiden escuchar a Dios. Por eso, es fundamental que busquemos nuestro propio lugar desierto, ese espacio donde podamos apartarnos y encontrarnos con Él. Y allí oraba. Jesús no solo buscaba un lugar de soledad, sino que utilizaba ese tiempo para orar, para comunicarse con el Padre, para buscar su guía, su fortaleza y su dirección. La oración no era un ritual para Jesús, era una necesidad, una fuente de poder y de conexión. A través de la oración, Él se fortalecía para enfrentar los desafíos que vendrían, recibía claridad sobre su misión y encontraba consuelo en la presencia de Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, consideraba la oración como algo esencial, ¿cuánto más nosotros debemos buscar esos momentos de intimidad y conexión con nuestro Padre? Este versículo nos muestra que la verdadera fortaleza y la verdadera dirección no se encuentran en la actividad constante, sino en esos momentos de soledad y oración. Es en la quietud donde podemos escuchar la voz de Dios, donde podemos ser renovados y donde encontramos la paz que nuestras almas anhelan. Cuando nos tomamos el tiempo para apartarnos y orar, no solo estamos recibiendo de Dios, sino que también estamos siendo transformados, estamos alineando nuestro corazón con su voluntad y permitiendo que su presencia nos llene y nos guíe. Aplicando esta enseñanza a nuestra vida diaria, es importante reconocer que todos necesitamos ese tiempo de soledad con Dios.
No importa cuán ocupados estemos, cuánto tengamos que hacer o cuántas personas requieran de nuestra atención, siempre debemos encontrar un momento para apartarnos y orar. Puede ser temprano en la mañana, como Jesús lo hacía, o puede ser en cualquier otro momento del día, pero lo esencial es que hagamos de la oración una prioridad. En esos momentos de soledad encontraremos la dirección que necesitamos, la fortaleza para enfrentar los desafíos y la paz que solo Dios puede dar. Así que la próxima vez que sientas que el peso de la vida es demasiado, busca tu lugar desierto. Entra en la presencia de Dios y permite que su amor, su guía y su paz llenen tu corazón. Versículo 8, Salmos 102, 7. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Este versículo nos sumerge en un profundo momento de vulnerabilidad y soledad experimentado por el salmista. Nos muestra que incluso los hombres y mujeres de fe atraviesan momentos donde se sienten aislados, incomprendidos y separados del resto. El salmista, en este caso, se compara con un pájaro solitario, una criatura que, en la quietud y la oscuridad de la noche, permanece despierta y sola en lo alto de un tejado. Es una imagen de soledad, de desamparo y de un sentir que muchas veces nosotros también experimentamos en nuestra propia vida. El hecho de que el salmista vela indica que no puede dormir, que está en un estado de inquietud, quizás preocupado o enfrentando un dolor tan profundo que el sueño no es posible. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos sentido esa misma incapacidad de descansar cuando las preocupaciones nos agobian, cuando el peso de las circunstancias parece demasiado y simplemente no podemos encontrar paz? Es un momento de reflexión, un momento donde la mente se llena de preguntas y el corazón se siente pesado. En medio de esa noche oscura, el salmista se siente tan solo como un pájaro en un tejado, expuesto a los elementos, sin un lugar donde resguardarse del viento, la lluvia o el frío. La imagen del pájaro solitario es poderosa, porque representa a alguien que está aislado, que no tiene compañía, que no tiene a dónde ir, está en un lugar elevado, pero desde allí observa el mundo a su alrededor sin poder formar parte de él. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, como si estuviéramos en una posición donde nadie realmente comprende lo que estamos atravesando, donde nuestra soledad se convierte en una carga pesada y nuestra tristeza parece incomunicable? Pero es importante recordar que la experiencia de la soledad es algo que todos atravesamos en algún momento. No es un signo de debilidad, sino una parte natural de la vida humana. Incluso en la Biblia, los grandes hombres y mujeres de Dios experimentaron momentos de profunda soledad y tristeza. Este versículo nos habla de la realidad de la vida, que no siempre es fácil, y que a veces nos sentimos como ese pájaro solitario. Pero también hay esperanza en esta imagen. Él habla de algo crucial, la gratitud. Dios no nos llama solo a pedir, sino a hacerlo con acción de gracias. ¿Y sabes qué? No necesitamos esperar a que nuestras circunstancias cambien para ser agradecidos. Agradecer a Dios en medio de las dificultades cambia nuestra perspectiva. Cuando agradecemos, reconocemos lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y confiamos en lo que aún hará. La gratitud es una herramienta poderosa porque transforma nuestra mente de un enfoque en lo negativo a uno lleno de esperanza. Y eso afecta cómo enfrentamos la vida. La gratitud no es solo algo que practicamos de vez en cuando, es un estilo de vida. Puedes llevar un diario de gratitud, por ejemplo, anotando cada día las bendiciones que Dios te ha dado. Y en tus oraciones no olvides incluir palabras de agradecimiento, no solo por lo que ya ha pasado, sino por lo que Dios está por hacer, aun cuando no lo veas de inmediato. Y aquí está lo maravilloso. Cuando seguimos esta fórmula, la promesa es que recibiremos la paz de Dios. Y no es cualquier paz, es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Es una paz que no depende de las circunstancias externas, que protege nuestro corazón y nuestra mente de la ansiedad. Es como si Dios pusiera un escudo alrededor de nosotros, manteniéndonos a salvo en su presencia, aunque el caos nos rodee. Esa paz es un fruto de estar en comunión con Él, de saber que estamos en sus manos y que Él cuida de nosotros. Pero claro, combatir la ansiedad requiere de prácticas constantes. Meditar en la palabra es una de las herramientas más efectivas. Memoriza versículos que te recuerden la fidelidad de Dios, como este de Filipenses. La palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente, y cuando meditamos en ella, nuestra fe se fortalece. También es importante cuidar nuestro cuerpo, porque la ansiedad no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Un descanso adecuado, una buena alimentación y el ejercicio son fundamentales para mantenernos fuertes. Además, no debemos enfrentar la ansiedad solos. Hablar con amigos o consejeros, buscar apoyo en la comunidad de fe, nos ayuda a sobrellevar las cargas. No te aísles. Por último, es importante reconocer que el afán puede ser una señal de falta de fe. Es duro, pero a veces nuestro afán muestra que no estamos confiando plenamente en Dios. Nos afanamos cuando intentamos controlar lo que está fuera de nuestro control. Pero Dios nos invita a soltar el control, a entregárselo a Él y descansar en su plan perfecto. Cuando hacemos esto, no solo enfrentamos la ansiedad, sino que la vencemos. Número 9, Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, la promesa de liberación y nuestra respuesta de honra. Cuando Dios nos dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, no es solo una invitación, es una promesa firme. Él nos está diciendo, ven a mí cuando todo esté oscuro, cuando no veas salida, yo estoy aquí para liberarte. Pero ¿cuántas veces intentamos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta antes de acudir a Dios? Es casi natural que busquemos soluciones humanas antes de voltear los ojos hacia lo divino. Y sin embargo, Dios quiere ser nuestro primer refugio, no el último recurso. El día de la angustia es algo que todos enfrentamos. Nadie está exento de esos momentos en los que sentimos que todo se desmorona. La angustia puede ser emocional, física o espiritual, y a veces es una combinación de las tres. Y en esos momentos, cuando parece que el peso del mundo está sobre nuestros hombros, Dios nos invita a invocarlo. Clamar a Él no es una señal de debilidad, es un reconocimiento de nuestra necesidad, de nuestra incapacidad para resolver todo por nosotros mismos. Cuando clamamos a Dios, lo hacemos con la confianza de que Él puede hacer lo que nosotros no. Y aquí viene la promesa, te libraré. No es una promesa vacía, es la seguridad de que Dios va a actuar. Su poder es suficiente para liberarnos de cualquier situación, pero la forma en que lo hace puede ser diferente a lo que esperamos. A veces, la liberación viene en la forma de un cambio en nuestras circunstancias y otras veces es un cambio en nuestro corazón. Puede que Dios no quite de inmediato la prueba que estamos enfrentando, pero nos da la fortaleza para soportarla, para crecer en medio de ella. Esa también es una forma de liberación, y algo que debemos recordar es que el tiempo de Dios es perfecto. A veces nos desesperamos porque queremos la solución ya, pero Dios trabaja con un propósito mayor. Lo que a nosotros nos parece un retraso puede ser la preparación para algo más grande. Su sabiduría es infinita y confiar en su tiempo requiere fe y paciencia. Mientras esperamos, podemos descansar en la seguridad de que Él está obrando, aunque no lo veamos de inmediato. Pero no termina ahí. Después de que Dios nos libra, nos toca a nosotros darle honra. Y no se trata solo de decir gracias. Honrar a Dios implica vivir de una manera que refleje nuestra gratitud. Es reconocer públicamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, darle la gloria que se merece y compartir nuestro testimonio.
porque cuando compartimos cómo Dios nos ha liberado, inspiramos a otros a confiar en Él. Nos convertimos en testigos de su poder y en instrumentos para que más personas lo conozcan. Honrar a Dios también significa vivir de una manera que le agrade. Nuestras acciones, nuestras decisiones diarias deben reflejar la gratitud que tenemos por todo lo que Él ha hecho por nosotros, y eso incluye obedecer sus mandamientos, servir a otros y ser luz en el mundo. No se trata solo de palabras, sino de un compromiso real de vivir para Él. Esta relación que tenemos con Dios es recíproca. Él nos libera, nosotros le honramos. Y no lo hacemos por obligación, sino porque su amor nos inspira. Es una relación de reconocimiento mutuo. Dios nos ama, nos cuida, nos salva, y nosotros respondemos con gratitud y obediencia. Pero ¿qué pasa cuando olvidamos honrar a Dios? A veces tomamos las bendiciones por sentado. Nos acostumbramos tanto a recibir de Dios que olvidamos agradecerle. Y la ingratitud puede llevarnos a distanciarnos de Él. Por eso es tan importante cultivar una actitud de gratitud constante, no solo cuando las cosas van bien, sino también en los momentos de dificultad. Claro, hay obstáculos que nos impiden invocar a Dios y honrarlo como deberíamos. El orgullo, por ejemplo, nos hace creer que podemos con todo por nuestra cuenta, que no necesitamos ayuda. Pero la realidad es que el orgullo nos lleva a la caída. Y por otro lado está la desesperanza, la idea de que Dios no nos va a escuchar. Pero la Biblia nos dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, que Él nunca nos abandona, especialmente en nuestros momentos más oscuros. También hay distracciones. Vivimos en un mundo que constantemente compite por nuestra atención, y si no tenemos cuidado, esas distracciones pueden ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos priorizar nuestra relación con Él por encima de todo lo demás. Porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida diaria? Primero, no esperemos a estar en crisis para clamar a Dios. Debemos mantener una comunicación constante con Él, en todo tiempo y en toda situación. Y cuando Dios nos libere, respondamos con honra diaria, obedeciéndole, sirviéndole y compartiendo su amor con otros. Porque cada experiencia de liberación no solo fortalece nuestra fe, sino que nos da la oportunidad de ser testigos vivos de lo que Dios puede hacer. Número 10. Primera de Pedro 3, versículo 12. Los ojos del Señor sobre los justos, oraciones escuchadas y justicia divina. Los ojos del Señor están sobre los justos. Esta frase debería traernos un profundo consuelo. Saber que Dios está atento, que nos observa con amor y cuidado, es una promesa que nos invita a caminar con confianza en medio de cualquier circunstancia. No se trata de una vigilancia distante, sino de una mirada llena de protección y guía. Dios no es un espectador pasivo. Su presencia activa nos acompaña, asegurándonos que no estamos solos, especialmente cuando enfrentamos desafíos. Cuando el texto dice que sus oídos están atentos a nuestras oraciones, eso significa que cada palabra, cada clamor que sale de tu corazón, Dios lo escucha. Él no solo oye, sino que también actúa en nuestro favor. Hay una garantía divina de que, como hijos suyos, nuestras oraciones no caen en el vacío. Y esta relación con Dios no se basa en nuestras obras. No es por lo que hacemos que Dios nos llama justos. Es por lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestra justicia viene de la fe en Jesús, quien nos redimió y nos hizo aceptos ante Dios. Pero, aunque nuestra justicia viene de Cristo, también estamos llamados a vivir de acuerdo a esa justicia. No se trata solo de recibir el regalo de la salvación, sino de caminar de manera que honre ese regalo, practicar la justicia, la misericordia y la humildad en nuestras vidas diarias es una respuesta a ese amor inmerecido que Dios nos ha mostrado. Dios, como un Padre amoroso, se deleita en esa comunión con nosotros, anhela que nos acerquemos a Él, que confiemos en su cuidado.
pero también debemos recordar que su justicia es real. Y aquí es donde entra la otra parte de este pasaje. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios no es indiferente ante la injusticia o el mal en el mundo. Su carácter incluye tanto el amor como la justicia. Y aunque a veces parece que el mal prevalece, Dios se opone activamente a la maldad y su justicia eventualmente se manifestará. El mal tiene consecuencias. Cuando alguien elige vivir fuera de los caminos de Dios, se separa de su presencia, de su bendición. Esa es una realidad que no podemos ignorar, pero en su misericordia, Dios siempre deja una puerta abierta, la del arrepentimiento. Él no desea que nadie permanezca en el camino del mal. Al contrario, su paciencia es una muestra de su deseo de que todos vengan a Él, de que todos tengan la oportunidad de experimentar su gracia. La historia del Hijo Pródigo es un ejemplo perfecto de esto. Dios siempre está dispuesto a recibir al que se arrepiente, sin importar lo lejos que haya ido. ¿Y qué pasa con aquellos que siguen el camino de la justicia? La Biblia nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Cuando nuestras vidas están alineadas con Dios, nuestras oraciones tienen un poder tremendo. Piensa en Elías, que oró y no llovió durante 3 años y medio, y luego, cuando oró de nuevo, la lluvia volvió. O en Ana, quien clamó a Dios por un hijo y Él le dio a Samuel. Estas historias no son solo relatos antiguos, son testimonios del poder de la oración de los justos. Pero la oración también requiere persistencia. A veces la respuesta no llega de inmediato, y es en esos momentos donde debemos confiar en el tiempo perfecto de Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y aunque no siempre entendamos su plan, podemos estar seguros de que su respuesta llegará en el momento justo. Dicho esto, también tenemos la responsabilidad de examinar nuestras vidas. Hay áreas en las que estamos fallando. ¿Hay algo que necesite ser confesado y apartado? No podemos esperar que nuestras oraciones sean efectivas si hay pecado no confesado en nuestras vidas. Dios nos llama a vivir en integridad, a ser luz en un mundo que justifica el mal. Finalmente, es crucial que no solo oremos por nosotros mismos, sino que intercedamos por aquellos que están en el camino del mal. Nuestras oraciones pueden ser el puente que los acerque a Dios. Y además de orar, estamos llamados a actuar con amor, a mostrarles con nuestras vidas el poder transformador de la gracia de Dios. Dios no toma el pecado a la ligera. Hay una advertencia seria aquí. No debemos justificarnos ni ser complacientes con el mal, pero también hay esperanza. Para aquellos que se arrepienten, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar. Como el padre que corrió al encuentro del hijo pródigo, Dios está esperando con los brazos abiertos. La invitación está siempre ahí. Reconcíliate con Dios, vuelve a casa y experimenta la paz y el amor que solo Él puede ofrecer. Número 11. Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová, el clamor que llega al trono de Dios. En los momentos de mayor angustia, cuando parece que todo a nuestro alrededor se desmorona, hay algo que podemos hacer: clamar a Dios. El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde te sientes tan abrumado que las palabras no parecen suficientes? Pues ese es el tipo de angustia que el salmista está describiendo aquí. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, él elige clamar a Dios. Es una decisión intencional, un acto de fe en el que, en medio del dolor, confiamos en que Dios está ahí, atento a cada palabra que sale de nuestros labios. La angustia es parte de la experiencia humana. Nadie escapa de ella. Puede venir en muchas formas: pérdidas, enfermedades, conflictos o situaciones que simplemente están fuera de nuestro control. Es en esos momentos de angustia que realmente nos damos cuenta de nuestra fragilidad.
Nos damos cuenta de que, por más que intentemos, no podemos controlar todo. Y es precisamente en ese punto de vulnerabilidad donde necesitamos reconocer que no podemos solos, que necesitamos algo o alguien más grande que nosotros mismos. Y ahí es cuando entra en juego la acción de invocar a Dios. Clamar a Dios no es solo una reacción impulsiva ante el dolor, es una decisión consciente. Es un acto de humildad y dependencia, es decirle a Dios, te necesito, no puedo con esto por mí mismo. Y ese acto de clamar es poderoso porque no se trata solo de lo que decimos, sino de la actitud del corazón. Cuando clamamos a Dios, no lo hacemos desde la arrogancia o el control, lo hacemos desde un lugar de entrega total. Y cuando lo hacemos así, Dios nos escucha. Dios no es indiferente a nuestro clamor. Aunque Él habita en su trono de gloria, es un Dios cercano, un Padre que se inclina para escucharnos. El salmista nos asegura que nuestras oraciones llegan directamente a los oídos de Dios. No hay barreras, no hay distancia que impida que nuestra voz sea escuchada por el Creador del universo. Es impresionante pensar que, en medio de toda su majestad, Dios esté tan atento a cada palabra que le dirigimos. Y aquí hay algo poderoso. Nuestras oraciones no solo llegan a Dios, sino que Él responde. Puede que no siempre veamos la respuesta de inmediato o de la manera que esperamos, pero podemos tener la certeza de que Él actúa. A veces, la respuesta de Dios es un cambio en las circunstancias y otras veces es un cambio en nuestro corazón. Pero de cualquier manera, Él no ignora nuestro clamor. Ahora, cuando el salmista dice que Dios escucha desde su templo, está haciendo referencia a la presencia de Dios en el lugar más sagrado del antiguo Israel. En ese tiempo, el templo era el lugar donde habitaba la gloria de Dios. Pero hoy, gracias a Jesús, tenemos acceso directo al trono de gracia. No necesitamos intermediarios, podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos recibe con los brazos abiertos. Y este tipo de clamor, el que surge desde lo más profundo de nuestro ser, es el que Dios busca. Él no está interesado en oraciones vacías o repetitivas, sino en un corazón sincero y contrito. Salmo 51:17 dice que un corazón quebrantado y humilde, Dios no lo desprecia. Cuando venimos a Él con honestidad, sin máscaras, reconociendo nuestras debilidades, es cuando experimentamos su poder y gracia de manera más profunda. Ejemplos de este tipo de clamor y respuesta abundan en la Biblia. Moisés clamó por el pueblo de Israel y Dios los perdonó. Esther, enfrentando la destrucción de su pueblo, ayunó y oró, y Dios intervino. Y lo mismo sucede en nuestras vidas hoy. Si clamamos con sinceridad, Dios nos escucha y responde. Así que, ¿cómo podemos clamar a Dios efectivamente? Primero, siendo auténticos. No necesitamos esconder nuestras emociones, dudas o temores. Dios ya los conoce. Segundo, confiando en su respuesta. Aunque no siempre venga de la manera que esperamos o en el momento que deseamos, podemos estar seguros de que Él está actuando. Y finalmente, una vez que Dios nos ha liberado, nuestra respuesta debe ser la alabanza y la gratitud. Porque cuando recordamos lo que Dios ha hecho, nuestra fe se fortalece y nos preparamos para enfrentar futuras dificultades con una confianza renovada. No enfrentamos la angustia solos. También tenemos la comunidad de fe, hermanos y hermanas en Cristo, que nos acompañan en el viaje. Compartir nuestras cargas, orar unos por otros, nos fortalece y nos recuerda que aunque el camino sea difícil, Dios nos ha dado una familia espiritual que nos apoya, y así como otros han sido apoyo para nosotros, también podemos ser ese soporte para aquellos que atraviesan sus propias angustias, llevando consuelo y esperanza en el nombre de Dios. Número 12. Lamentaciones 3, versículo 55. Invoqué tu nombre desde la cárcel profunda, la luz de Dios en la oscuridad. La vida está llena de momentos en los que sentimos que estamos atrapados en una especie de cárcel profunda, ¿verdad?
Tal vez no sea una prisión física, pero puede ser una situación que te limita, que te pesa, que te hace sentir atrapado sin salida. Quizás es una cárcel emocional de ansiedad o espiritual, donde parece que te has alejado de Dios. Todos, en algún momento, enfrentamos esa sensación de opresión, de estar en la oscuridad, y en esos momentos es fácil perder la esperanza. Pero, ¿qué dice la Escritura en Lamentaciones 3:55? Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¡Qué poderosa declaración! Incluso en lo más profundo de nuestra angustia podemos clamar a Dios. Y lo increíble es que Él escucha. La cárcel profunda no tiene que ser literal. Puede ser cualquier situación que nos haga sentir limitados y desesperados. Puede ser la pérdida de un ser querido, una enfermedad que nos roba la salud o una relación rota que nos quiebra el corazón. En esos momentos, la oscuridad parece tan densa que nos cuesta ver más allá. Sentimos el peso de la desesperación, el aislamiento, el miedo. Pero es precisamente ahí, en medio de esa oscuridad, donde Dios nos invita a clamar su nombre. Porque, aunque no lo parezca, Él está más cerca de lo que imaginamos. Clamar a Dios en la oscuridad es un acto de fe. No es fácil, lo sé. A veces parece que todo está perdido, que la situación es irreparable, pero es en esos momentos donde nuestra fe tiene la oportunidad de brillar más fuerte. Porque invocar el nombre de Dios cuando no hay esperanza a la vista es confiar en que Él puede hacer lo imposible. Es creer que, aunque no veamos una salida, Dios ya está obrando en el trasfondo, y cuando clamamos su nombre, invitamos su luz a entrar en nuestra situación. Dios no está limitado por nuestras circunstancias. No importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentras, no hay lugar donde su mano no pueda alcanzarte. No importa cuán oscuro sea el túnel, la luz de Dios siempre puede brillar. Y aquí está lo hermoso. Cuando clamamos desde las profundidades, Dios no solo nos escucha, sino que también responde. A veces su respuesta es inmediata y otras veces requiere paciencia. Pero una cosa es segura, Dios siempre escucha. Su amor y su poder alcanzan los lugares más oscuros, los momentos más desesperados. La Biblia está llena de ejemplos de personas que clamaron a Dios desde las profundidades y fueron escuchadas. Jonás, por ejemplo, clamó a Dios desde el vientre del pez, desde lo más profundo del mar, y Dios lo liberó. José, vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente en Egipto, mantuvo su fe y Dios lo elevó a una posición de poder. Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio, oraron y cantaron himnos, y Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Estos ejemplos no son solo historias del pasado, son testamentos de que cuando clamamos, Dios responde. Pero, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Primero, debemos reconocer nuestras propias cárceles profundas. Tal vez sea el miedo, el pecado, la depresión o cualquier cosa que nos tenga atados. No debemos esperar a estar mejor para buscar a Dios. Precisamente desde nuestra debilidad, desde nuestra desesperación, podemos clamar a Él. Y es ahí, en medio de la lucha, donde encontramos su luz. La esperanza es un ancla para el alma. Aun cuando no veas una solución, aférrate a las promesas de Dios. Él es fiel, y aunque parezca que tarda, no te abandonará. Su palabra es una fuente inagotable de esperanza. A veces, la liberación no llega de inmediato, pero Dios está obrando, incluso en el silencio. Nos está moldeando, está fortaleciendo nuestra fe y carácter. Y cuando finalmente veamos la luz al final del túnel, esa experiencia se convertirá en un testimonio poderoso para otros. Porque nuestras pruebas no son solo para nosotros, también son una oportunidad para mostrar el poder de Dios a quienes están observando. Y no olvidemos la importancia de la comunidad de fe. A menudo, cuando estamos en nuestra propia cárcel profunda, nos aislamos. Pero no estamos hechos para enfrentar estas batallas solos. Busca la ayuda de hermanos y hermanas en la fe.
Comparte tus cargas con personas de confianza, porque la oración colectiva tiene un gran poder. Y, cuando tú estés en una posición de fortaleza, sé el apoyo para otros. Extiende tu mano a aquellos que están en sus propias profundidades, porque, al final del día, somos instrumentos de la luz de Dios en este mundo, llamados a llevar esperanza a los que más la necesitan. Así que, si hoy te encuentras en una cárcel profunda, no dudes en clamar a Dios. Él escucha, responde y, lo más importante, su luz siempre brilla en la oscuridad. Número 13. Salmo 56, versículo 9. Dios está por mí, la confianza que vence a los enemigos. Sabes, cuando enfrentamos dificultades, ya sean conflictos externos o nuestras propias luchas internas, es muy fácil sentirnos solos, como si no tuviéramos ninguna ayuda. Los enemigos pueden ser muchos, desde problemas financieros hasta la ansiedad o el miedo que nos consume por dentro. Pero fíjate en lo que dice el Salmo 56:9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. ¡Qué poderosa verdad! Este versículo nos asegura que cuando clamamos a Dios, no solo somos escuchados, sino que nuestros enemigos retroceden. Y lo más importante, tenemos la certeza de que Dios está a nuestro favor. Dios está por ti. Ahora bien, los enemigos no siempre son personas. A veces, los enemigos más feroces son internos. Pueden ser el miedo, la duda, el pecado o las inseguridades que nos frenan. Estos enemigos nos atacan en el interior, amenazando nuestra paz, nuestra fe, nuestra estabilidad emocional y espiritual. Pero incluso en medio de estas batallas internas, cuando clamamos a Dios, Él escucha, y más que eso, actúa. No es cuestión de suposición, es un hecho. Dios está peleando por nosotros, y eso cambia todo. No importa cuán grandes o intimidantes sean los problemas, Dios está de nuestro lado. Clamar a Dios es un acto de fe. Cada vez que elevamos nuestras preocupaciones a Él, estamos reconociendo nuestra necesidad de su intervención. Es un acto de humildad, de entrega, de decir, Señor, yo no puedo con esto, pero sé que tú sí puedes. Y cuando clamamos con fe, confiando en su poder, algo sucede. Dios actúa. El Salmo nos asegura que nuestros enemigos serán vueltos atrás. Esto es más que una simple metáfora. Es una promesa de que lo que nos amenaza, lo que nos ataca, será derrotado. Dios no se queda de brazos cruzados. Él escucha y responde. La clave aquí es la confianza. El salmista dice, esto sé, que Dios está por mí. No es una idea vaga ni una esperanza débil. Es una convicción firme. Es saber, sin lugar a dudas, que Dios está a nuestro favor. Cuando enfrentamos dificultades, esta convicción debe ser nuestro ancla. Dios no solo es nuestro aliado, es nuestro defensor. Y cuando Dios pelea nuestras batallas, la victoria está asegurada. No hay enemigo que pueda resistir el poder de Dios. Miremos algunos ejemplos bíblicos. David, un joven pastor, enfrentó al gigante Goliat. A simple vista, parecía imposible que David pudiera vencer. Pero David no iba solo, iba en el nombre del Señor. Su confianza no estaba en sus propias habilidades, sino en el poder de Dios. Y fue esa fe la que le dio la victoria. O piensa en el pueblo de Israel cuando estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Todo parecía perdido, pero Dios abrió el mar para que ellos cruzaran. Sus enemigos fueron derrotados sin que Israel tuviera que levantar una espada. Cuando Dios está por nosotros, todo cambia. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Primero, identifica tus enemigos actuales. ¿Qué es lo que te está amenazando o dificultando en este momento? Puede ser una situación específica, una batalla interna o incluso personas que están en tu contra. Una vez que hayas identificado esos enemigos, lleva tu situación a Dios en oración. Clama a Él confiando plenamente en que Él va a intervenir. No se trata solo de orar vagamente, sino de declarar su promesa sobre tu situación. Ora con la certeza de que Dios está de tu lado, que está peleando por ti.
La confianza en Dios también significa rechazar el miedo y la duda. No permitas que las circunstancias te intimiden. Sabes que Dios es fiel, que ha sido fiel en el pasado y que seguirá siéndolo. Alimenta tu fe recordando las promesas de su palabra y cuando te enfrentes a la duda, recuérdate a ti mismo. Dios está conmigo y eso es suficiente. Dios también es nuestra fortaleza. En los tiempos de tribulación encontramos refugio en su presencia. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. No solo nos protege, sino que nos equipa con su armadura espiritual, Efesios 6:10, dándonos sabiduría y discernimiento para enfrentar nuestras batallas de manera efectiva. Y al final, cuando vemos la mano de Dios actuar, nuestra respuesta debe ser de gratitud y alabanza. Agradezcamos a Dios por cada victoria, reconociendo su intervención en nuestras vidas, que nuestras alabanzas sean públicas, testificando de su poder y fidelidad. Y más aún, respondamos a su bondad viviendo en obediencia, sirviendo a otros con el amor y la gracia que hemos recibido. Así que cuando te enfrentes a tus enemigos, ya sean externos o internos, recuerda, Dios está por ti. Clama a Él con confianza, sabiendo que, en su nombre, todas las batallas ya están ganadas. Número 14. Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, la oportunidad de una relación íntima. ¿Sabes cuando leemos Isaías 55, 6? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay un sentido de urgencia que no podemos ignorar. Es como si Dios estuviera tocando a la puerta de esperamos, pero si persistimos, Dios nos guiará hacia lo que realmente necesitamos. Llamar implica expectativa de que se abrirá una puerta. Es más que pedir, es esperar una respuesta, confiar en que Dios abrirá la puerta correcta en el momento adecuado. A menudo la puerta que esperamos no es la que Dios elige, y eso está bien. Confiamos en que la puerta que se abrirá nos llevará a donde debemos estar. Jesús promete, todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Afirma que Dios responde no siempre como esperamos, pero siempre lo hace. Al orar, no forzamos a Dios, sino que nos alineamos con su voluntad. A veces, lo que pedimos no es lo mejor, pero Dios, en su sabiduría, nos da lo que necesitamos. Esto requiere confianza. Jesús usa un ejemplo simple. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ningún padre amoroso daría algo malo en lugar de algo bueno. Si nosotros, imperfectos, damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más Dios, nuestro Padre perfecto, nos dará lo que necesitamos. Dios no solo escucha nuestras oraciones, las responde con amor y bondad, buscando siempre lo mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Jesús conecta este concepto con el mandamiento de oro. Así que en todo, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Entrelaza nuestra relación con Dios y con los demás. Debemos reflejar la bondad de Dios en nuestras relaciones. No podemos separar nuestra vida de oración de cómo tratamos a quienes nos rodean. Si esperamos misericordia, debemos ser misericordiosos. Si esperamos bondad, debemos ser bondadosos. Es un llamado a la coherencia. Si pedimos a Dios generosidad, debemos ser generosos. Si buscamos su amor, debemos compartirlo. Nuestra relación con Dios siempre estará conectada con cómo vivimos nuestras relaciones en este mundo. Jesús enseña que la oración no es solo obtener lo que queremos, sino una relación, un diálogo constante con Dios, que tiene implicaciones prácticas. No se trata solo de pedir, sino de alinearnos con el corazón de Dios, buscar su voluntad y estar listos para recibir su respuesta, sea cual sea. La oración efectiva no siempre significa recibir exactamente lo pedido. A veces, las respuestas de Dios son inesperadas o llegan en momentos imprevistos. Esto es aceptable porque Jesús muestra que Dios siempre responde en su sabiduría perfecta, basada en su amor por nosotros. Al orar, recuerda,
Dios te escucha, te ve y te responderá. Pregúntate, ¿estás dispuesto a aceptar su respuesta aunque no sea lo esperado? Confiar en Dios implica aceptar su plan, su tiempo y su forma de hacer las cosas. Este pasaje transforma nuestra relación con Dios y con los demás. Vivir según el mandamiento de oro refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. Mostramos que hemos aprendido a confiar en su bondad y esa confianza transforma todo lo que hacemos. La próxima vez que ores, pide con confianza, busca con perseverancia, llama con fe. Recuerda que, así como esperas recibir de Dios, estás llamado a dar a los demás. Vive con generosidad, amor y bondad, sabiendo que tu vida de oración y tus acciones van de la mano. Número 10. Mateo 7, versículos 13 y 14. La puerta estrecha y el camino ancho en la enseñanza de Jesús. Jesús nos presenta una imagen clara, una puerta estrecha y un camino angosto que lleva a la vida, y por otro lado, una puerta ancha y un camino espacioso que lleva a la destrucción. Esta metáfora, aunque sencilla, es profundamente desafiante. Nos llama a tomar una decisión que, en el fondo, define el curso de nuestra vida entera. El camino que elegimos no es solo sobre un momento, es una dirección que va marcando cada paso que damos, y las consecuencias de esta elección van mucho más allá de lo que imaginamos. La puerta estrecha nos habla de un camino que no es fácil, y eso es algo que a veces preferimos no escuchar. La vida cristiana, el seguir a Jesús, nunca se nos prometió como un camino sin dificultades. Al contrario, Jesús nos advierte que es un camino que requiere esfuerzo, sacrificio, compromiso. Es una puerta estrecha porque no permite que llevemos con nosotros todo lo que el mundo nos dice que es importante: el orgullo, los placeres efímeros, la autocomplacencia. Cruzar por esa puerta implica dejar atrás esas cosas, abrazar la cruz y seguir a Jesús incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y sí, es tentador querer tomar la puerta ancha. Esa puerta representa todo lo que el mundo nos ofrece. Es espaciosa, fácil, y muchos la eligen porque parece más atractiva. Es el camino que nos dice que podemos vivir sin restricciones, que podemos hacer lo que queramos sin pensar en las consecuencias. Pero Jesús nos advierte, ese camino, por muy cómodo que parezca, lleva a la destrucción. Es un camino que parece seguro al principio, pero que termina vaciando nuestra alma, llevándonos a un lugar donde nos encontramos perdidos, desconectados de Dios. Lo interesante aquí es que Jesús no está hablando de algo que solo se aplica al final de la vida. No es solo que al final llegaremos a la vida eterna o a la destrucción, sino que estos caminos ya están moldeando nuestras vidas ahora mismo. El camino angosto, aunque difícil, es un camino que nos llena de propósito, de paz, de una relación cercana con Dios. Es un camino que nos transforma desde dentro, nos hace más como Cristo. Y el camino ancho, aunque pueda parecer más placentero en el momento, nos aleja de esa paz verdadera, nos lleva a una vida vacía, llena de superficialidad. Este es un llamado a tomar decisiones conscientes, a no dejarnos llevar por lo que es popular o fácil. Jesús nos está diciendo, tú eliges, pero recuerda, tu elección tiene consecuencias, y eso puede sonar duro, pero también es increíblemente liberador, porque en medio de este llamado también hay una invitación a algo mucho más grande que lo que el mundo nos puede ofrecer. La puerta estrecha nos lleva a la vida, a una vida plena, abundante, llena de la presencia de Dios. Seguir a Jesús no es simplemente hacer una oración una vez y luego vivir como queramos. Es un caminar diario, una elección constante de seguir el camino angosto, de entrar por la puerta estrecha. Y sí, a veces será difícil, a veces sentiremos que estamos yendo contra la corriente, que somos pocos los que elegimos este camino, pero Jesús nos asegura que este es el único camino que realmente lleva a la vida. Y aquí es donde entra la idea del discipulado cristiano. Ser discípulo de Jesús no es fácil, pero es profundamente transformador. Nos invita a vivir una vida de servicio, de amor, de sacrificio.
No es la fe cómoda que muchas veces queremos. Nos llama a algo más profundo, algo más real. Nos invita a dejar de lado la superficialidad y abrazar el proceso de ser moldeados a su imagen. El mundo muchas veces nos dice que lo que importa es ser popular, hacer lo que la mayoría hace. Pero Jesús nos recuerda que el camino correcto no siempre es el más transitado. De hecho, a menudo será el menos popular. Seguir a Jesús implica nadar contra la corriente, implica estar dispuestos a ser diferentes, a elegir lo que es recto, incluso cuando los demás no lo entienden. Y en esto también nos invita a tener una perspectiva eterna. Vivimos en un mundo que está obsesionado con el aquí y el ahora, con lo que nos hace sentir bien en el momento. Pero Jesús nos llama a mirar más allá, a vivir con una visión de eternidad. Las decisiones que tomamos hoy tienen un impacto que va mucho más allá de lo inmediato. El camino angosto puede parecer más difícil ahora, pero lleva a una recompensa eterna, a una vida llena de propósito y conexión con Dios. Este llamado a la puerta estrecha también nos invita a tener discernimiento espiritual. A veces, el camino correcto no es obvio. No siempre es fácil distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente es bueno. Jesús nos llama a estar alertas, a no dejarnos llevar por las apariencias, a discernir qué es lo que realmente importa. El camino ancho puede parecer más atractivo al principio, pero solo el camino angosto lleva a la verdadera vida. Y en medio de todo esto, Jesús nos recuerda algo crucial. No todos los caminos conducen al mismo destino. Vivimos en una época donde a menudo se nos dice que todos los caminos son iguales, que todas las formas de vida llevan al mismo lugar. Pero Jesús nos desafía con esta enseñanza. No todos los caminos llevan a la vida, no todas las decisiones nos acercan a Dios, y este es un llamado a la exclusividad del camino de Jesús. Solo a través de él encontramos la verdadera vida, la vida eterna. Esto no se trata de cantidad, se trata de calidad. Jesús nos dice que muchos eligen el camino ancho, pero pocos encuentran el camino estrecho. Y esto no se refiere a que seamos una élite espiritual, sino que se trata de aquellos que están dispuestos a comprometerse de verdad, a vivir una vida que refleje el amor y la verdad de Dios, incluso cuando eso signifique renunciar a lo que el mundo ofrece. Así que, mientras reflexionas sobre este pasaje, pregúntate, ¿qué puerta estoy eligiendo en mi vida diaria? ¿Estoy tomando el camino fácil, el camino que la mayoría toma? ¿O estoy dispuesto a seguir el llamado de Jesús, aunque sea difícil, aunque sea solitario? La invitación está ahí y la elección es nuestra. Pero Jesús nos deja claro, solo la puerta estrecha y el camino angosto nos llevan a la vida que realmente vale la pena vivir. Número 11. Mateo 7, versículos 15 al 23. El árbol y sus frutos en la enseñanza de Jesús. Fíjate en las palabras de Jesús. Cuídense de los falsos profetas. Eso suena fuerte, ¿no? Y lo es. Jesús no está hablando de algo trivial, está advirtiendo sobre una realidad que en su tiempo y en el nuestro sigue siendo crucial. Hay personas que parecen ser algo que no son. Vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Esta imagen es potente porque todos podemos reconocer el peligro de un lobo entre ovejas. Es sutil, se esconde, y cuando menos lo esperas, ataca. Así son los falsos profetas, aquellos que con palabras dulces o discursos convincentes engañan a otros, llevándolos por un camino lejos de Dios. Y aquí es donde Jesús nos llama a ser discernidores. No podemos dejarnos llevar por las apariencias. No porque alguien tenga el título de líder espiritual o porque parezca hablar de Dios, significa que automáticamente lo sea. Jesús nos dice que debemos ser sabios, que no todo lo que parece bueno lo es. Tenemos que examinar más allá de las palabras, de las promesas vacías o de las apariencias externas. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo distinguimos entre lo genuino y lo falso? Jesús nos da la clave. Por sus frutos los conocerán. Esto es tan claro y a la vez profundo.
No son las palabras, no son los gestos, ni siquiera los dones que alguien pueda tener. Es el fruto de su vida, es cómo viven, cómo actúan, cómo tratan a los demás. Porque los verdaderos seguidores de Dios, los que realmente están alineados con su voluntad, producirán fruto bueno, y este fruto es visible. No puedes ocultarlo. Si alguien está conectado con Dios, su vida reflejará amor, paz, justicia y verdad. No será solo algo que dicen, será algo que se manifiesta en su carácter y en sus acciones. Ahora, piensa en un árbol. Un árbol bueno, saludable, da buenos frutos. No hay sorpresas ahí. Sabemos que si un árbol está bien cuidado, bien nutrido, producirá frutos deliciosos. Pero un árbol malo, uno que está enfermo o dañado, solo puede producir frutos malos. Es una ley de la naturaleza. Jesús usa esta metáfora para decirnos algo importante. Nuestra vida espiritual es como ese árbol. Si estamos verdaderamente conectados a Dios, si seguimos su camino, nuestra vida producirá frutos buenos. Pero si estamos desconectados, si nuestra relación con Dios es superficial o falsa, los frutos que producimos serán vacíos, dañinos o engañosos. Y aquí es donde Jesús nos confronta de manera más directa. No basta con decir Señor, Señor. No basta con profesar una fe si nuestras acciones no reflejan esa fe. No es suficiente hacer declaraciones religiosas o aparentar piedad. Jesús lo deja claro. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto es serio, porque nos invita a examinar nuestra vida más allá de las palabras. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o simplemente usando el lenguaje correcto sin vivirlo realmente? Aquí entra en juego la naturaleza del verdadero discipulado. Seguir a Jesús no es solo una declaración pública, es un compromiso diario, es una transformación interna que se refleja en nuestras acciones. El verdadero discípulo de Cristo no se queda en las palabras, va más allá, porque su fe genuina produce un cambio real en su vida. Esto no significa que somos perfectos, pero sí significa que estamos en un proceso constante de ser moldeados por la voluntad de Dios, y eso se nota en la manera en que vivimos, en cómo tratamos a los demás, en nuestras decisiones y en nuestra integridad. Jesús también nos advierte sobre el autoengaño espiritual, y esta parte es especialmente desafiante, porque ¿cuántas veces nos convencemos a nosotros mismos de que estamos bien espiritualmente, cuando en realidad solo estamos cumpliendo con rituales vacíos? Podemos asistir a la iglesia, podemos servir, incluso podemos hacer cosas que parecen espirituales, pero si no hay una verdadera transformación interior, si no estamos viviendo en obediencia a Dios, estamos engañándonos. Jesús nos llama a una autoevaluación honesta. No se trata de ser religiosos, se trata de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, de que nuestras acciones sean coherentes con nuestra fe. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la relación entre doctrina y práctica. No basta con tener la teología correcta, no basta con conocer la Biblia. Todo eso es importante, claro, pero si no produce un cambio en nuestra vida diaria, entonces no hemos entendido lo que significa seguir a Jesús. La verdadera doctrina debe reflejarse en una vida ética, en una vida de amor y justicia. Jesús nos dice que no es solo lo que creemos, es cómo vivimos lo que realmente cuenta. Entonces, ¿cómo nos juzga Dios? Jesús nos deja claro que el juicio divino no se basa en las apariencias externas. Dios mira más allá de lo que podemos mostrar al mundo. Él ve el corazón, ve nuestras intenciones, nuestras motivaciones, y esto es tanto una advertencia como una promesa. Advertencia porque no podemos engañar a Dios. Promesa porque si vivimos en obediencia y en conexión con Él, no tenemos nada que temer. Él ve más allá de nuestras fallas y reconoce nuestro esfuerzo por hacer su voluntad. Una de las lecciones más poderosas que Jesús nos enseña aquí es que incluso los dones espirituales, los milagros o las grandes obras no son garantía de una relación genuina con Dios. No se trata de los dones, se trata del carácter.
puedes hacer cosas impresionantes, pero si tu vida no está en sintonía con el corazón de Dios, todo eso es vacío. El carácter, la obediencia, la humildad y el amor son más importantes que cualquier manifestación externa de poder. Al final del día, todo se reduce a hacer la voluntad de Dios. Jesús nos invita a conocer su voluntad, a vivirla, a hacerla parte de nuestra vida diaria. No se trata de cumplir con una lista de reglas, sino de vivir en una relación profunda con Él, donde nuestra vida refleja su carácter y su amor. Y esa es la verdadera medida del éxito espiritual. Entonces, mientras reflexionas sobre este pasaje, pregúntate, ¿qué tipo de fruto está produciendo mi vida? ¿Estoy realmente viviendo en obediencia a la voluntad de Dios o me estoy conformando con apariencias? El llamado de Jesús es claro, no se trata de lo que decimos, sino de cómo vivimos, y eso es lo que al final definirá nuestra relación con Él. Al concluir este viaje a través del Sermón del Monte, hemos redescubierto las profundas verdades que Jesús impartió en su enseñanza más famosa. Estas palabras no son solo ideales antiguos, son principios vivos que nos invitan a examinar cómo vivimos, amamos y nos conectamos con los demás y con Dios cada día. Jesús nos desafía a ser más que oyentes pasivos de sus palabras. Nos llama a ser hacedores activos, a amar no solo en palabras, sino en acciones, a buscar la justicia no solo para nosotros mismos, sino para el mundo entero. Y sobre todo, a construir nuestras vidas sobre el fundamento sólido de sus enseñanzas, que prometen no solo una existencia más plena en esta tierra, sino también la eternidad en su presencia. Si estas palabras han tocado tu corazón, si has sentido el desafío de ver y vivir de manera diferente, no guardes este mensaje para ti solo. Comparte este video, invita a otros a explorar y reflexionar sobre estas verdades transformadoras. Suscríbete para continuar descubriendo cómo las enseñanzas de Jesús pueden influir en cada aspecto de nuestras vidas. Y juntos vamos construyendo una comunidad que realmente vive según los principios del reino de Dios. No olvides que cada paso que damos hacia la aplicación de estas verdades es un paso hacia una vida más rica y auténtica. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.